Industria o turismo, ciudad industrial o ciudad turística. Leo Lupiano y este es mi canal Ushuaia Patrimonio. Y suscríbase. Industria o turismo, ciudad industrial o ciudad turística. Qué grandes elementos como para tener en cuenta en la planificación de una ciudad, ¿no? Tierra del Fuego, y yo que ya he pasado más de 4 décadas viviendo aquí, profesionalmente, desarrollándome, evidentemente fui testigo de todo esto que sucedió. Se hablaba de una ciudad industrial, Río Grande, que tiene mucha llanura, tiene mucho espacio de tierras disponibles, tierras fiscales disponibles, o tenía en aquel momento, estamos hablando de los años 80, principios de los años 80 del siglo pasado, y era más fácil disponer de terrenos para organizar parques industriales, con grandes naves, con galpones, con instalaciones de todo tipo de industria y logística, que Ushuaia. Una ciudad y muy acotada geográficamente, limitada por la cordillera a sus espaldas y mirando al mar, a la bahía de Ushuaia, y hacia un costado, el sudoeste, el Parque Nacional, que ya era un impedimento para seguir desarrollándose, y del otro lado, bueno, los valles, que son zonas ampliamente aptas para la actividad de deportes invernales. Y se dio esta discusión. Años pasamos discutiendo qué pasaba con uno, qué pasaba con otro, porque para colmo Río Grande, que se pensó industrial, no tenía puerto. Y cuando se empezó a construir un puerto, evidentemente no se eligió la zona apta para ese puerto y la obra quedó inconclusa por las diferencias de las mareas. Por lo tanto, Ushuaia, que se pensó como turística, comenzó no solamente a tener fábricas, sino también a albergar contenedores, porque toda la logística y todo lo que es los insumos para las fábricas instaladas en Río Grande, industrial, venían desde el puerto de Ushuaia, es decir, llegaban al puerto de Ushuaia y de ahí se distribuyen todavía en la actualidad. Por lo tanto, si se hubiera elegido una zona apta y eficiente, efectiva, para hacer un puerto en Río Grande, por ejemplo la Bahía San Sebastián, yo no soy especialista en puertos, pero sí he incursionado en la historia, y la Bahía San Sebastián, precisamente por sus aguas más profundas, permitía hacer el embarque desde los pequeños barcos que salían del frigorífico Cap en Río Grande, hoy Margen Sur, hacia destinos de exportación, el continente o Europa, de las carnes fueguinas y las lanas. Ahí se debiera haber hecho ese puerto en Río Grande, Bahía San Sebastián, según mi opinión. Pero bueno, no quiero irme del tema. Fue Ushuaia entonces la que también empezó a albergar fábricas, y con esas fábricas se provocaron también que se desbordara la periferia, porque vinieron flujos migratorios muy grandes,
ante una ciudad que no estaba preparada. Pero seguía esa discusión. Ciudad turística, Ushuaia, Río Grande, ciudad industrial. Se promulga la ley de provincialización, nos transformamos en provincia y hasta figura en la Constitución que esta ciudad de Ushuaia debe ser turística. Y luego la Carta Orgánica Municipal también estableció que el objeto de esta ciudad es la actividad turística. Pero las fábricas siguieron su curso. Por lo tanto, nos encontramos con una ciudad dotada de unas bellezas naturales espléndidas, pero cuyos accesos terrestres se realizan a través de dos rutas, vías de acceso, que deben atravesar zonas industriales bastante desordenadas, donde no hay una parquización como debería haber hecho, no se efectuaron controles para que cuando se instalaran esas fábricas tuvieran un ordenamiento en todo su contexto. Por lo tanto, vamos a encontrar depósitos de contenedores, mucha chatarra, entre bellezas naturales, entre el mar y las montañas, cuando accedemos por tierra. Y eso no es posible. Nos encontramos en el barrio industrial de Ushuaia. Se encuentra precisamente como marcábamos, a la salida de la ciudad en dirección norte. Vemos la existencia de diversos galpones, algunos con industrias en actividad y otros con industrias que han concluido su actividad, su promoción, y en otros casos se han reconvertido. Bueno, y como siempre, ciudad de contrastes, bellezas naturales, instalaciones que tal vez no serían de un uso muy recomendado, que indudablemente se contrapone o contradice lo que es la estética apta para el turismo. Pero bueno, así son las ciudades patagónicas y más esta. No sé si se podrá resolver algún día. Pero no estamos, yo pienso que no tenemos que colisionar entre industria o turismo, porque si el desarrollo de ambas actividades se hace sostenible o sustentable, como se puede llamar también, y los controles son férreos y precisos para que nadie se escape de ese ordenamiento y que todos seamos obedientes de ese plan de desarrollo urbano, si así hubiera sido o si así fuera, podríamos llegar a una ciudad equilibrada, que pueda tener industrias, pero que también tenga turismo. Y vamos al caso de ciudades en otros lugares del mundo, que tienen un patrimonio cultural notable, incluso mundial, declarado por la UNESCO, y sin embargo tienen puertos, tienen industrias, tienen universidades, tienen comercio y tienen turismo. Por ejemplo, Barcelona. Entonces, tenemos que imitar a los mejores, me parece a mí. Es decir, imitar a los mejores significa tomar esas experiencias de otras ciudades que tal vez han estado siglos para llegar a estas soluciones. Pero a nosotros se nos aceleran los tiempos y nosotros no tendríamos que esperar siglos porque ya esa experiencia está documentada. Hay una definición y que condensa fielmente, pienso yo, lo que significa el turismo sustentable, que es aquel que sigue los principios de sostenibilidad, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población local. Pero todo esto surge a partir de un consenso, tiene que haber una decisión, una apropiación social de lo que es
el deseo y el objetivo de lograr un espacio turístico en el lugar donde vivimos. En este caso, hay que tener en cuenta que es un proceso continuo, no es que es algo estático como una fotografía. Permanentemente requiere una constante evaluación de los impactos, reduciendo para esto que hablábamos, y además introduciendo medidas preventivas o de corrección cuando sea necesario. Pero indudablemente el impacto positivo es notable, porque a partir de la creación de empleo se contribuye al desarrollo económico de una sociedad y también se preserva el patrimonio cultural, que es un recurso tan necesario para el turismo como la naturaleza. Y además se fomenta también la conservación de la flora y fauna silvestre. Es decir, en definitiva, las ciudades mejoran en equipamiento y en confort cuando están preparadas para el turismo, pero no tiene que ser invasivo ni dañino para la cultura local. Así que bueno, esta charla era para expresar mi opinión. Tal vez no sé si el video sea muy exitoso, pero es un ensayo de una opinión que quería difundirla. Y me parece a mí, por este medio, permite coincidencias, disensos, y permite que tal vez nos ayuden a crecer. Así que si quieren opinar a favor o en contra, o por el equilibrio, o qué cosas habría que mejorar, están invitados en los comentarios a hacerlo. Y tal vez podamos en algún momento hacer una transmisión en vivo para que haya un poco de interacción entre mi caso y ustedes. Gracias.